Bueno, cambiamos de tema y un dato que sorprende y que nos preocupa, porque los alimentos han aumentado un 68% el año pasado, en el 2018. Estamos con Santiago Frachina. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien, Adrián. Bueno, ¿los alimentos han aumentado y todavía hay una inflación reprimida? Sí, exactamente. Primero decir que el año pasado, 2018, tuvimos una de las inflación más alta de los últimos 20 años. Hay que remontarse a 1991 para tener un dato de una inflación tan alta como la que tuvimos el año pasado, 1991, que estábamos saliendo de la crisis hiperinflacionaria del 89. El punto, vamos a estar cerca, ahora se van a conocer los datos de diciembre, vamos a estar cerca de una inflación del 48%, pero lo más grave que nosotros relevamos de la Universidad de Avellaneda es que ese dato, además, si vos tomás alimentos, que es el componente que la gente más consume, el año pasado la inflación acumulada alcanzó el 64%, que son 15 puntos porcentuales por arriba de la inflación general, que ya es un nivel de inflación alta. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solo tenés una inflación alta, sino que además esa inflación está repercutiendo en mayor medida en los sectores que menos recursos tienen, que destinan la mayor parte de su ingreso, por ejemplo, a comer. Y que los bienes, no solo los alimentos, sino también los medicamentos y las tarifas de los servicios públicos, los bienes y servicios que más están subiendo son los inelásticos, que la gente, a pesar de que suben los precios, no lo puede dejar de consumir masivamente. Con lo cual nos parece una inflación alta y de una gravedad extrema. Ahora, Santiago, vas a coincidir conmigo, porque el gobierno durante el 2018 sacrificó a la clase media con todos los impuestos que pagamos, y hubo una pérdida del poder adquisitivo entre un 11 y un 14%. Estamos de acuerdo, y eso se va a seguir profundizando. En términos, para vos tener una idea, en términos de canasta básica alimentaria, que es la canasta para comer, el salario mínimo el año pasado perdió más de 10 puntos, 10%. La asignación universal por hijo perdió 6.6% en términos de poder adquisitivo, la canasta básica alimentaria solamente. Así que imagínate lo otro. Este año se va a profundizar. El gobierno está tratando de cerrar paritarias alrededor del 23%, que él dice que va a ser la inflación, y eso está en el presupuesto. Nosotros estimamos, con el nivel de tarifa que ya anunció el gobierno, más la inflación que se va inercial del año pasado, que se va a continuar este año, nosotros prevemos que la inflación va a estar alrededor del 30-35% si el gobierno además no devalúa, que parece muy raro porque no le alcanzan los dólares para cerrar la brecha externa, con lo cual también va a implicar este año un nivel de devaluación, que después eso obviamente se traslada a precio. Y que hay inflación reprimida en alimentos. El año pasado la inflación de productos primarios mayorista, que es la que después se traslada a minorista, fue del 87%, y la minorista de alimentos fue del 64%, con lo cual todavía hay inflación mayorista que impacta en los costos, que todavía no las pudieron trasladar a inflación minorista las empresas y los comercios, porque no hay consumo y porque la demanda se cae, pero la van a ir trasladando a lo largo del semestre del 2019, con lo cual ahí ya tenés un piso inflacionario muy alto, que implica que la inflación es imposible que este año cierre en 23% como quiere el gobierno. Bueno, y además la gente, los ciudadanos, tienen que pagar ahora en el primer trimestre del 2019, además del aumento en el transporte público, agua, luz, gas. Esto hace que tengamos un trimestre negro en cuanto al consumo. La gente tiene que pagar impuestos y no poder consumir, ¿no? Sí, a eso agregale colectivo, agregale subte, agregale las prepagas, que ya autorizaron para febrero un aumento del 5%, y en el acumulado del año las prepagas van a aumentar un 42%, con lo cual vos vas a tener este trimestre, y yo creo que el semestre, una profundización en la caída de los ingresos reales de los argentinos, con lo cual, ¿cuál es el resultado obvio de eso? Que hay menor consumo. Si hay menor consumo, los comercios venden menos. Si los comercios venden menos, compran menos a los proveedores, hay menos producción, hay menos inversión, y va a haber un crecimiento de la desocupación. A eso agregarle que las pequeñas y medianas empresas, con estos tarifazos nuevos, les vuelven a aumentar los costos. Hay empresas que ya no pueden relegar más rentabilidad, con lo cual la alternativa de muchas pequeñas y medianas empresas, lo estamos viendo, con por ejemplo la empresa que produce motores para tractores, que acaba de cerrar. Hay empresas que ya no pueden relegar más rentabilidad, entonces ante el aumento de las tarifas de los servicios públicos, la alternativa es cerrar, con lo cual también va a ser una profundización de la crisis laboral en la Argentina, y no es descabellado pensar que el último dato de desocupación, que lo va a tener que dar el INDEC, del último trimestre del año pasado, nos va a dar una desocupación de 2 dígitos, y volvemos lamentablemente al dato de tener desocupación a nivel nacional de 2 dígitos. En el conurbano bonaerense ya hay desocupación del 12.6%, pero eso yo creo que va a continuar a nivel nacional. Te voy a mencionar 4 escenarios que sucedieron en el 2018 y te pregunto si se pueden repetir estos 4 escenarios. El gobierno devaluó.
¿no? Eso está claro, coincidimos. Provocaron daño en la industria. Hay una queja de las pymes y de los pequeños comerciantes. Quitaron poder adquisitivo de los jubilados. Y además aplicaron tarifazos. ¿Estos 4 escenarios se repiten en el 2019? Se va a volver a repetir. Ya obviamente gran parte de eso están anunciados. El gobierno va, en el presupuesto público ya hay un ajuste de 500.000 millones de pesos, con lo cual eso se va a traducir en menos inversión pública y por lo tanto mayor contracción económica. Cero obra pública. Ellos pensaban que la obra pública la iban a hacer a través de la PPP, que es participación público-privado, y el mismo gobierno la tuvo que dar de baja por el riesgo país y la tasa de interés. Es imposible financiar esas PPP, con lo cual no vas a tener obra pública. Eso contrae mucho la construcción y todos sabemos que la construcción es mano de obra intensiva y además genera mucho crecimiento económico y este año no lo vas a tener. A eso sumalo que el Banco Central está haciendo una política monetaria totalmente contractiva, sacando peso de circulación, absorbiendo base monetaria. Entonces si agregás política fiscal contractiva porque el Estado reduce el gasto público y política monetaria contractiva, lo que va a ser un escenario, una profundización de la crisis económica, con algo agravante. Todo esto para tener déficit fiscal primario cero, que es lo que le está pidiendo y exigiendo el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el gobierno está entrando en un círculo vicioso. El último dato de recaudación tributaria es que en el 2018 se recaudó 31% más. Si la inflación es 48%, la recaudación tributaria en términos reales, es decir, comparado con la inflación, se te está pulverizando, con lo cual tampoco vas a poder cumplir con el déficit fiscal primario cero que le exige el Fondo Monetario Internacional para bajar los dólares. Y el problema es cuando te tengas que sentar a negociar en marzo con el FMI sin haber cumplido con lo que te está exigiendo, ¿qué más le va a pedir el Fondo Monetario Internacional? Y con respecto al dólar, el único hoy que le está dando los dólares para cubrir el déficit externo es el Fondo Monetario Internacional, y esos dólares para cubrir el déficit externo no alcanzan, solamente alcanza para pagar la deuda externa. ¿Y cómo vas a financiar la fuga de capitales que se está estimulando, que el gobierno le incentivó? ¿Cómo vas a financiar la remisión de utilidades? Es decir, ¿cómo vas a financiar el resto del déficit externo si no tenés los dólares del sistema financiero internacional que se estuvo financiando el gobierno de Macri? Hoy las tasas de interés, que están altísimas, están a la baja, pero no a los valores normales, ¿no? Ahora, el número que hoy tenemos de tasas de interés tan altas, es imposible que podamos tener mejor producción y mejor inversión con este nivel de tasas, ¿no? No, por supuesto, el gobierno la baja cuentagota, pero está alrededor del 60%. Digo, la Argentina es el país que tiene la tasa de interés más alta del mundo. El segundo es Irán con 21%. Estas tasas de interés las podés sostener 2, 3 semanas para tratar de contener una corrida cambiaria. Ahora, si la sostenés por meses, destruís todo el aparato productivo argentino. Hoy ni siquiera para las grandes empresas ya es rentable producir con esta tasa de interés, con lo cual estás destruyendo todo el aparato productivo para absorber base monetaria, que además es contractiva en términos de generación de crecimiento económico, por lo cual el gobierno está en un grave problema. Es que si baja la tasa de interés, se van todos a dólares, y eso le estimula la corrida cambiaria y eso lo obliga a tener que devaluar nuevamente. Entonces no puede salir de ese brete el gobierno, porque si sostiene esta tasa de interés, destruye el aparato productivo, como está pasando. Si baja la tasa de interés para incentivar la inversión, tanto productiva como de consumo, se van todos a dólares y eso le genera una nueva corrida cambiaria y una obligación de nuevo de devaluar la moneda nacional, generando una aceleración inflacionaria. Ahora, mirando el 2019, ¿crees que para que se recupere el mercado interno tiene que haber un acuerdo entre sindicatos y empresas? ¿Ves factible esta medida? No, lo que yo creo que hay que hacer en la Argentina ya para incentivar el mercado interno, que tiene que ser el motor del crecimiento, porque ese es otro error del gobierno, en un mundo que se ha vuelto proteccionista, que hay guerras comerciales, que Trump toma medidas proteccionistas, lo mismo que China, la Unión Europea, el único país del mundo que abre su economía para que vengan las importaciones, avalancha importadora, que además es lo que está generando una de las causas que genera el quiebre de la pyme. Estás destruyendo mercado interno, queriendo hacer una salida exportadora, diciéndole al mundo, bueno, yo te devalúo, empiezo a exportar y eso me va a generar crecimiento económico. En este contexto internacional una salida exportadora es imposible, no te va a generar crecimiento económico, ni siquiera con este nivel de devaluación vas a lograr tener unas mayores exportaciones. Entonces tenés que apuntalar el mercado interno como están haciendo todos los países del mundo. Entonces, ¿cuál es la clave para generar crecimiento? Volver a incentivar a las pymes, que crezcan los puestos de trabajo, reducir la pobreza, es generar un shock distributivo y proteger el mercado interno para que vuelva a haber consumo en la Argentina, que los ingresos nominales, tanto la jubilación, la asignación
universal por hijo, como los salarios crezcan más que la inflación, eso se vaya a consumo, pero además proteger el mercado interno para que las empresas que más vendan sean las pymes nacionales, que eso generen puestos de trabajo. Sí, y cómo hacemos para recuperar el poder de compra, ¿eh? Eso es también clave para el crecimiento de nuestro país. Santiago, muchas gracias. Adrián, gracias a vos, feliz año. Muy amable, feliz año.